En este video te voy a traer la actualización de la hechicera en Path of Exile 2. Esta build está enfocada al daño, plenamente en daño, no está en velocidad de casteo, no está en crítico, simplemente en daño base. Por esa razón es que no nos vamos a enfocar directamente en casteo, simplemente en daño base. De esta forma tratamos de derrotar a todos los enemigos de una sola chispa. E incluso los enemigos dorados llegan a caer bastante rápido, como estás viendo. Eso sí, soy cañón de cristal, así que si me pega algo me va a estar matando. Pero si le empezamos a invertir al equipo vamos a poder meterle resistencias y ya vamos a hacer un poquito más tanques. La verdad que la build me está gustando mucho, es una build distinta. La verdad es que como todas las builds se están enfocando a velocidad de casteo, realmente esta build no termina siendo tan cara. Sí, él ha empezado a invertir un poquito más en equipo, pero termina siendo todavía barato, ya que la mayoría de las cosas en el mercado están siendo muy caras por la velocidad de casteo. Así que esta build la estoy enfocando plenamente en daño y me ha gustado bastante. Esta build se va a basar en la chispa es nuestra fuente de daño, tiene 39.000 de DPS y eso sin casteo y sin crítico, por lo tanto va a ser un daño base. Ya le puse el quinto slot, sí es un poco caro, el quinto slot anda más o menos en 2.5 divinos, así que sí viene siendo caro, pero vale la pena porque te va a aumentar muchísimo el DPS. En la primera asistencia le vamos a poner lanzamiento calculado, que lo que va a hacer es que vamos a hacer 40% más de daño. El siguiente se llama concentración elemental para poder hacer 25% más de daño. Obviamente necesitamos inspiración para que nos cueste 40% menos de recurso al lanzar un hechizo. Descarga, que esto lo que hace es lanzar 2 veces el hechizo, por lo tanto vamos a tener el doble de chispas en el campo. Eso sí, la segunda vez que lanza la chispa va a ser 50% menos de daño, pero no importa, eso viene siendo un 150% de daño con cada chispa. Y destrucción controlada, que aumenta 30% el daño. Obviamente no vamos a poder electrocutar ni vamos a poder meter críticos, pero vamos a tener un daño base bastante alto. De esta forma, de daño promedio por uso vamos a tener 17.000, ya que muchas veces los números altos que ves en DPS es porque se calcula el crítico y se calcula la velocidad de casteo. Eso quiere decir que puedes castear 5 veces la chispa en un segundo, pero tu chispa no va a hacer tanto daño, sino vas a hacer el daño por acumulación de chispas. Y también calcula el crítico, eso quiere decir que un porcentaje de eso puede ser más alto y se calcula a través del tiempo. Por lo tanto termina teniendo RNG, eso quiere decir que posiblemente pegues crítico o no. Así que no vamos a estar jugando a que le vaya a pegar rápido o no la chispa, ni tampoco que vaya a sacar crítico, y nos vamos a ir directamente por el daño base. Ahora, hay un tema aquí y esto es simplemente por la habilidad. Como ves, tienes un rango mínimo por el cual pega y un rango máximo. El rango máximo sí está muy alto, pero el rango mínimo sí termina siendo un poco bajo. Pero esto lo podemos modificar si tenemos una pasiva. La pasiva se llama pararrayos, que lo que hace es que todos los golpes que no sean críticos se vuelven afortunados. ¿Y qué es afortunado? Pues simplemente lo que hace es que hace 2 veces el cálculo. Como ves, tiene un rango de daño, pero al tener afortunado hace 2 veces el cálculo y el daño más alto es el que se ve reflejado. De esta forma podríamos aumentar muchísimo nuestro daño, porque vamos a aumentar el daño ya que siempre va a dar el daño más alto. Solamente que el problema para poder ponerle esto en el amuleto es extremadamente caro. Aproximadamente nos va a costar 4 divinos, pero aquí viene lo bueno. Como van a aumentar las esencias con el nuevo parche, esto va a hacer que baje el precio. Por lo tanto, yo creo que en una semana el precio va a bajar y nos vamos a poder poner esta pasiva para empezar a reventar con esta build. Obviamente vamos a tener runa de poder y le vamos a poner que el efecto de área aumente 40%. Obviamente tenemos archimago y le vamos a poner que aumente +1 el nivel de habilidades de rayo. También tenemos tempestad de maná. A esta le vamos a poner premeditación y también le vamos a poner intención asesina. En el orbe de tormentas le vamos a poner fuente de maná, exposición al rayo y sobrecarga. En el muro de fuego le vamos a poner cascada de hechizos, fortaleza y eco de hechizo. De esta forma, cuando lancemos el muro de fuego va a salir de esta forma. En el arco eléctrico ya le bajamos un poquito el daño porque le estamos quitando algunas habilidades, pero sigue haciendo bastante daño, así que le vamos a poner tempestad creciente, ritmo arcano y sobrecarga arcana. Realmente ya no nos estamos enfocando mucho en esto porque con chispa podemos hacer todo, pero más adelante sí quiero hacer una build directamente con esto para ver cómo puede reventar a los bosses. En la maldición le vamos a poner maldición mejorada y proliferación maléfica. En el de parpadeo le vamos a poner que aumenta la velocidad de recuperación en un 30%. Esto nos viene muy bien. Y también vamos a ponerle clarividad, que nos aumenta la regeneración de maná en un 30%. Ahora en el equipo ya lo he cambiado un poquito. Aquí recuerden que vamos a ir full daño.
Así que lo primero que tenemos que buscar es mucho maná, o sea, subir el maná máximo, hacer el mayor daño posible, regeneración de maná que también nos viene bastante bien. Esta varita la compré hace poco, me costó 2 orbes divinos, estaba como de oferta porque la acababan de subir y la mayoría de las varitas que tengan más 5 en nivel son muy caras. Y esta la encontré en oferta en 2 orbes divinos, así que me vino bastante bien comprar esta varita. Como ves, tiene daño de hechizos, daño de rayo, maná, 5 niveles en todas las habilidades, velocidad de lanzamiento de hechizos, que realmente no lo estoy ocupando en esta build, pero nos viene bien, algo extra viene bien. Y ganas maná por cada enemigo asesinado. La verdad es que es muy buena esta varita, pero como te digo, si vas a buscar un más 5 en nivel en todas las habilidades de rayo, te va a salir muy cara. Así que yo te recomiendo que la busques en un nivel 4, que ya están bastante baratas. Otra de las compras que hice hace poco es este amuleto. Este amuleto me ha gustado muchísimo. Tiene rareza de objetos. Ya saben que a mí me gusta traer rareza de objetos. Con que lo tengamos en 100% es más que suficiente. Ya se ha comprobado que con 100% ya es el doble normalmente de lo que obtienes. Ya después de 100 no termina siendo tan eficiente. Así que con 100% está bien. Nos da escudo de energía máximo. Nos da mana máximo. Me da espíritu. Me da más 12 nivel de habilidades de hechizos, velocidad de lanzamiento y velocidad de regeneración de mana. Es muy bueno. Este me costó un orbe divino. Tampoco es tan caro, pero sí termina siendo un poco caro porque un orbe divino sí viene siendo caro. Pero es uno de los objetos que he comprado recientemente. Ahora en el casco, cambié el casco y me puse este simplemente para hacer más daño, ya que este nos va a dar más 1 de nivel en todas las habilidades. De esta forma vamos a tener un nivel en todas las habilidades que tengamos y nos va a aumentar el daño bastante bien. Obviamente también tenemos rareza de objetos que nos viene muy bien. Y pues ganas vida y maná por asesinato. Así que este casco me vino muy bien para la build que estoy armando. No es un casco caro, lo puedes comprar, de hecho hay cascos desde un exaltado, tampoco es caro. Lo que sí estuve buscando es que estuviera corrupto para que me dé recarga de maná. De esta forma tengo la velocidad de regeneración de maná en 15% por la parte corrupta. Así que me vino muy bien este casco. Ahora con respecto a la esencia que le puse aquí al amuleto, tenemos la de fortaleza mental. Y esta pasiva es esta. La velocidad de regeneración de maná aumenta en un 18% y el costo de maná reducido en 15% mientras no tengas el maná bajo. Esta realmente es una pasiva bastante buena, de hecho no es muy cara. Te pide nada más una esencia de envidia, una de miedo y una de codicia. De esta forma puedes encantar tu talismán. No es muy caro, creo que la única cara es la esencia de miedo que cuesta 25 exaltados, pero te va a venir muy bien porque te baja el costo en un 15%, que nos viene bastante bien. Obviamente la mejor es para rayos, pero todavía no tengo tanta economía para poder comprarme este. Así que voy a esperar a que bajen las esencias y me voy a poner para rayos para poder reventar con esta build. En los anillos tenemos daño de rayo, vamos a poner mana máximo, creo que es lo principal que tienes que buscar. Mana máximo y daño de rayo. Rareza de objetos nos viene bien, inteligencia también nos va a venir muy bien, así que creo que es lo que tendrías que buscar en los anillos. Obviamente si metes resistencias va a ser mucho mejor, pero encontrar objetos con resistencias va a ser bastante caro. La verdad es que yo me estoy yendo a lo más barato posible para poder aumentar mi DPS y ya después ir mejorando el equipo para tener las estadísticas perfectas. En el pecho normalmente estamos buscando que tenga espíritu, eso es esencial para poder tener el blink. Necesitamos velocidad de regeneración de maná, que nos viene muy bien. También vas a poder buscar maná máximo, inteligencia. Todo lo que tenga que ver con el maná viene muy bien. Entre mayor maná, más vida vamos a tener, porque recuerda que todo el daño se va reflejado al maná. Así que entre mayor maná tengamos, más supervivencia vamos a tener. Y obviamente también nos aumenta el daño. En el cinturón le vamos a poner que tenga más viales, que también tengas maná máximo, que creo que es lo esencial, y resistencias que te vienen bien. En los guantes, obviamente maná máximo, que eso es de ley, rareza de objetos también nos viene bien, inteligencia, resistencias. Obviamente también sería bueno regeneración de maná, mana máximo, todo eso nos viene bastante bien. En las botas, velocidad de movimiento tiene que ser esencial, mínimo en 30%. Vida máximo, mana máximo, también por el tema de supervivencia. Aunque la vida, ya como cambiamos el casco, ya no necesitamos tanta vida máxima, así que podemos quitar esta y le vamos a poner simplemente mana máximo. Eso hace que el ítem sea un poco más barato. Rareza de objeto nos viene bien. Y las resistencias que quieras, pues también vienen bastante bien para el tema de supervivencia. Ahora en el foco, más 12 nivel de todas las habilidades de hechizo, que viene muy bien para aumentar nuestro daño. No sé si exista algo más de nivel 2, o sea que sea nivel 3, no tengo idea, pero ha de ser carísimo.
También tenemos más escudo, daño de hechizos que viene bastante bien, daño de rayo. Si tú buscas que tenga daño de rayo, daño de hechizos y nivel, te va a salir muy caro. Aquí yo compré nada más que tuviera daño de rayo y nivel de todas las habilidades de hechizo, nada más lo tenía así y yo le metí un exaltado y me sacó daño de hechizo, así que me vino muy bien porque le subió muchísimo el precio a esto, pero buscar algo así te va a salir un poco caro, así que búscalo. También mana máximo, inteligencia, nos va a venir bastante bien. Ahora por las pasivas, así la vamos a tener el árbol de pasivas, la verdad es que no le he cambiado realmente mucho. Un poquito más de daño de hechizos por aquí, velocidad de lanzamiento de hechizos, que este ya lo podemos ir quitando, nos podemos centrar más en daño de hechizos, penetración de hechizos nos viene muy bien ya a niveles altos. Como los enemigos ya empiezan a tener muchísimos modificadores, meter más penetración de hechizos nos viene bastante bien, nos va a aumentar un poquito más el daño contra enemigos que tengan más modificadores. Velocidad de regeneración de mana, ese nos viene muy bien. Mana máximo, daño de hechizos en 30%, que este viene muy bien. Daño de rayo, encadenamiento de rayo, que este nos viene muy bien. Ya se ha comprobado que la chispa puede encadenar, así que viene bastante bien. Este es clave, convertir todo el escudo de energía en maná. Nos va a aumentar también el daño, gracias al archimago. Aquí hay un pequeño archimago pequeñito, que dice que el daño de hechizos aumenta un 3% por cada 100 de maná. Un poquito más de inteligencia. Daño de rayo aumentado. Duración de efecto de hechizos, que esto nos va a servir bastante bien para la chispa. Velocidad de proyectiles aumentada, que este también nos viene bastante bien. Velocidad de lanzamiento de hechizos, este también ya lo puedes ir quitando poco a poco, pero nos da regeneración de mana, así que yo lo dejaría. En la parte de aquí tenemos daño elemental. Aquí le podríamos poner exposición si traes la gema que te aumenta la exposición cuando lanzas chispa. Hay muchas personas que les gusta traer esto. Lo veo bastante bien porque te va a servir mucho contra los jefes. Ya que con el jefe, como no lo vas a matar de one shot, sí le va a aplicar exposición. Entonces si tú lo que quieres es aumentar un poquito más el daño a los jefes, este viene bastante bien. Ya que esta build pues mata cualquier cosa de 1 o 2 golpes. Así que meter exposición solamente es para los que tengan muchísima vida. Aquí tenemos un poquito más de velocidad de regeneración de maná, velocidad de regeneración de maná. Esta es clave, que lo que hace es que todo el daño lo recibe el maná, así que todo el daño que recibas lo va a ver reflejado el maná como si fuera tu vida. Este es clave. Y daño elemental en un 30%. Ahora con respecto a las joyas, vamos a estar buscando daño de hechizos. Puedes meter velocidad de regeneración de maná, que también nos viene bien. Puedes meter velocidad de casteo en caso de que quieras meter velocidad de casteo. Pero la clave aquí es recuperar 2% de maná al matar. Esta joya es muy buena. Cuestan de 10 a 15 exaltados más o menos, así que te recomiendo que compres una o dos. Yo traigo dos, de hecho una la compré y la otra me salió, así que tener recuperación de maná nos viene bastante bien. Y bueno, de arma de secundaria traigo este que nos da runa de poder. Recuerden que es una habilidad que funciona muy bien, así que tienes que tener un báculo en secundaria para activar runa de poder. Como has visto, la build es bastante barata. Estoy tratando de irme a lo más barato posible, ni sin necesidad de utilizar un único que cueste 25 orbes divinos y cosas así. Es una build bastante accesible. Vas a poder hacer los mapas de nivel 15 bastante bien. Como viste al principio del video, puedes derrotar cualquier enemigo bastante fácil. No requieres invertir una gran cantidad de recursos en armarte una build funcional. Simplemente es irle buscando, no nada más es llegar y copiar todo lo que veas en internet, ya que a alguno se le ocurrió, ya todo el mundo lo copia. Yo creo que este juego te da mucho para poder hacer combinaciones y poder innovar un poquito más en las builds. Ya cuando vayan balanceando el juego, obviamente van a salir más builds. Ahorita el meta está muy marcado porque el juego no tiene un buen balance, así que cuando empiecen a balancear el juego, pues tendremos más variedad de builds y podremos ir innovando un poquito más en las builds que vengan a futuro. Así que bueno, espero que te haya gustado. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.